Si el corazón quiere olvidar, ¿quién puso el viento a recordar? ¿A qué fantasma? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hola mis amigos, continuamos con el ciclo que estamos dedicando al realizador de nuestro canal, Carlos Arjona. Coincide con la muerte de nuestro comandante, que Sergio me pide hacer algo para mantener viva la memoria de Fidel. Y Nereida Mengana me dice, vamos a hacer un programa que se llame Presencia. Y lo vamos a, para mantener, o sea, vamos a iniciar cómo ha sido el paso del comandante por la isla. Y empezamos a buscar información ahí cuando supimos de Nancy, profesora de la escuela del partido, que tenía un estudio hecho muy profundo. Y con ese estudio empezamos a realizar presencia. Hicimos un paquete de 20 programas que después muchísimas personas nos empezaron a pedir para poder utilizar los matutinos de los centros de trabajo, en las escuelas, centros estudiantiles. Fue una segunda experiencia ya en mini programas de televisión. Tiene que cambiar el entorno de los seres humanos y cambiar igualmente a los propios seres humanos. La cultura no es jamás algo ornamental. Se trata, por el contrario, de una fuerza emancipadora de enorme trascendencia, capaz de contribuir decisivamente al mejoramiento humano en que tanto creía Martí. Seguía estando en el generador de caracteres, trabajando en el máster, y ahí surge algo curioso también. ¿Qué pasó? Había en la televisión pinera una revista que salía a mediodía. Dime qué hora es. Y ahí mi función fundamental era el titulador hacia las personas que llegaban, poner el nombre, el cargo, poner el logo del programa y otras cositas más que se hacían ahí en el generador. Pero el generador estaba muy cerca del switcher donde está el director del programa. Que en ese entonces era Elena Beatriz Corujo. Una realizadora de muchos años en la televisión. Y Elena es diabética. Elena sufre un percance. Y eso habitualmente le pasaba y Robert rápidamente asumía. Pero Robert tiene un problema en la recepción de imagen. Una de las cámaras se le zafa el cable o se apaga, pasa una cosa así. Y Robert tiene que atender ese asunto. Y Elena tiene que salir rápidamente a ponerse su insulina. Y no había nadie más. Estaba Nereida en las transmisiones y Fidel en las luces. Y me dice, Arjona, siéntate ahí, switchea. Y yo me levanto y me siento con una disposición muy grande. Y cuando pongo las manos empiezan a temblarme las manos. Los nervios, claro, los nervios. Porque no había razonado en ese pedacito de distancia el compromiso que me había metido. Switché. Preparado cámara 2 y me voy con cámara 2. Di la orden correcta, me salió muy bien, ese fue el primer momento. Elena se incorpora y yo me voy a levantar para que ella realice su trabajo. Me dice, no. Termina. Quédate y termina. Termina, claro. Y terminé, era una revista de 27 minutos. Y cuando Elena se paró, habían pasado apenas unos 10 minutos. Quiere decir que el resto del tiempo lo tuve que hacer yo. Yo terminé, me levanté. Claro, y pasó una cosa tremenda. Cuando concluye un programa en vivo, bueno, todo el mundo sale, bueno, esto quedó bien, pero pasó esto. Pero no te vimos a ti. No, pues, ¿Hacia dónde fuiste, criatura? caminé casi en un limbo hasta el parque Guerrillero Heroico y me senté en un banco allí hasta que el alma me golpeó el cuerpo. Había perdido ya la conciencia, había perdido todo. Fue un estrés. La persona quizás no tiene idea No la tiene. de lo fuerte y lo violento que puede ser estar en un máster y en un switcher dirigiendo desde allí todo lo que va a acontecer que va a salir en pantalla. Y todo al unísono. Todo el mundo está esperando la orden. Todo el mundo está esperando que tú digas qué hacer. Y si no reaccionas, no pasa nada. O sea, todo se queda en blanco. Tú puedes. Aléjate. O sea, estoy contigo. Tú puedes. Aléjate.
Después la otra experiencia la tuve en Aquí los Viernes, una revista, un gigante informativo aquí en la televisión, Lo sé. en vivo, con cambio de muchos invitados. Yo hago Aquí los Viernes, hago la conducción de Aquí los Viernes y como que sentí el cambio cuando lo hacías tú. Recuerdo cuando terminó la revista, yo bajé del máster, tú salías del estudio y me dice, nunca más me presiones así. ¿Cierto? Porque yo gritaba, es que o sea, hay que controlar los nervios, Sí. tienes que saber, ¿no? Eso se controla. Además es oficio que se va adquiriendo también con la experiencia. Pero gritar me hacía entender que las personas me estaban prestando atención, porque es que es normal. El tercero está ahí, tú le de audio, le das una orden y él está muy tranquilo y cumple la orden. Pero es que yo, si no veo que mueve mucho la mano, entonces pienso que no estoy haciendo nada y le grito para que entonces ya eso lo fui corrigiendo en el tiempo. Después de esa experiencia vinieron muchísimas otras. Fui transitando de poquito en poquito, en este tema de la dirección de programas de televisión. Creo que también he podido, en esta parte, ¿no?, de la televisión, he podido hacer documentales, programas informativos, pero he transitado también por muchas categorías de la televisión que ayudan muchísimo al realizador a ir conociendo el medio cuando hace este tipo de trabajo. Cajigas, que era dueño de parte de casi la mitad de Isla de Pino, le dice al dueño de la emisora donde ellos eran muy amigos, donde yo trabajaba en Radio Caribe de La Habana, que él tenía de todo, pero él quería tener una emisora, pero que él de eso no sabía nada. Este Delberto Pérez Rubio era administrador de una emisora habanera que se llamaba Radio Caribe y contrata los servicios de 4 de sus empleados, entre los que se encontraban Pedro Marín, Roger Gómez del Olmo, José Pepe Vila e Ibrahim Apú, quienes llegan a Isla de Pinos en los primeros días del mes de diciembre de 1958 para fundar la CMBN, La Voz de Isla de Pinos. Transmite La Voz de Isla de Pinos, Cuba, territorio libre de América. Y ese local era un pequeño local, un poco más o menos como este, dividido en 3 pedazos. Todo era con discos, eran discos y 2 platos y una consola. El transformador estaba allí mismo dentro de la emisora. A las 7 de la mañana tenías que llegar y encenderlo. Bueno, Mazorra me dijo, tienes la misión inicialmente de, que es lo que yo estoy haciendo algunas veces, hacer aquí boletines informativos. Vamos a comenzar con boletines informativos. Y así comenzamos, boletines de 3 minutos. Y ahí mismo llegamos y dijimos, tú eres el reportero que tiene que recorrer todo el territorio buscando noticias, pero buscando noticias sin grabadora. La Voz del Pinero es un documental de Carlos Arjona realizado en el año 2018, del que ya disfrutamos de una primera parte la pasada semana. Hoy volvemos a este audiovisual que nos cuenta cómo nació la radio en la entonces Isla de Pinos.
En 1966 y principio del 67, el pequeño mundo radial pinero se fortalecía. Contaba con una buena audiencia y aceptación en el pueblo pinero. Al yo llegar, presto más atención ya a la programación integralmente. Radio Isla de Pinos, que era como se llamaba para esta fecha, adquiría gran importancia en la sociedad y se hacía imprescindible crear nuevos programas, ampliar horarios de transmisión, incrementar estudios y tener más disponibilidad técnica. Porque ya fue creciendo la cantidad de personal que había en la emisora. Estaba Cookie, Osterlinda García y Carlos Ojeda, que también estaba como segundo allí en la emisora. La gobernadora de La Habana era la doctora Raquel Pérez de Miret. Raquel tenía a su cargo todos los municipios de La Habana. Y vino a la isla y ahí en el bambú una gran reunión en la que yo atrevidamente me paré, pedí la palabra y le pedí ayuda para que pudiéramos ampliar en 80 metros cuadrados el local aquel de allá del Parque de la Cotorra. Y se buscó un local que tuviera las condiciones, un espacio, las condiciones porque allí no los había, para ampliar. Y entonces se decide preparar el proyecto de la emisora aquí. Todavía se llamaba Radio Isla de Pinos. Aparece esta ubicación en un lugar tranquilo, no pasaban guagua, la biblioteca al frente, y en este espacio que era un parquecito se decide hacer la emisora. Comenzamos ya a trabajar paralelamente en la programación y en el proyecto de construcción de la emisora. Vino personal de la José Plan para ayudar. Nosotros en movilizaciones íbamos también a trabajar allí. Yo siempre he dicho que la juventud fue determinante. Cuando hablo de la juventud, no solo me refiero a la Unión de Jóvenes Comunistas, me refiero, aunque tiene mucho que ver, en el fortalecimiento de la radio en la isla, sino en el impulso juvenil que se le dio a la isla en un momento después que el ciclón Alma, el huracán Alma, en el año 66, en junio del 66, acaba con millones de cosas, pero acaba hasta con la antena de la emisora. Esta fue una de las 100 obras que con decisión asumió la juventud en Isla de Pinos, que a los pocos meses, con esa pujanza de los jóvenes, ya se había terminado la parte más importante de la construcción. Su director decide pronto transmitir desde el nuevo local. No estaba terminada, pero se dijo que se iba a inaugurar y se inauguró, así sin terminar, y desde allí empezamos a transmitir. Ya te digo que en la época de Mazorra eran las cosas así, él se proponía algo y él lo lograba. Se logra hacer la emisora, se logra construir, pero no teníamos aire acondicionado. Un problema, este estudio cerrado completo, pero sin aire acondicionado. Y visita la isla Jesús Montané Oropesa. En aquel momento, el comandante Montané era el ministro de Comunicaciones. Tenía que ver con transmisiones, tenía que ver con muchísimas cosas más. Y siempre que el ministro llegaba a la isla era muy, como es su territorio también, era muy fácil de comunicarse con él. Y le invito, le digo que estamos terminando la construcción de la emisora y que si puede hacernos la visita. Y Montané llega aquí y recorre la emisora y ve a los muchachos y a las muchachas trabajando en condiciones de un calor tremendo, con ventiladores, no había aire, y ya saliendo, cuando ya yo creía que todo estaba perdido, que él no me había entendido lo que yo quería que él nos ayudara a resolver, se vira para el ayudante y le dice:
chico, en el Laguito, en el antiguo Jardín de Pioneros, no, Palacio de Pioneros, en el antiguo Palacio de Pioneros del Laguito, hay un equipo de aire Carrier de 5 toneladas. ¿Por qué no le mandamos a que lo desmonten allá y lo traigan para acá? Y así fue. La nueva emisora, con mejores condiciones creadas por su propio colectivo y el espíritu de lucha de su director, demandaba con urgencia de personal para laborar en el maravilloso mundo de la radio. Jorge Chávez Urquiza viene como estudiante en una escuela tecnológica, pero él venía a la emisora casi todos los días con reportes escritos a mano. Y era un corresponsal voluntario. Como él, puedo decir decenas de nombres que fuimos logrando ir acercando a la emisora y ya teníamos corresponsales voluntarios. Me daban informaciones a la emisora, a veces con un guagüero que venía para acá yo mandaba mi notica por teléfono, de distintas formas yo mandaba la información, otra vez se la traía. Y así, y ya entonces ya cuando yo cumplí mis 2 años ya yo me podía ir, pero entonces Mazorra y los compañeros de Medina y Cándido Domínguez, que eran los que atendían fundamentalmente los dirigentes de la emisora, me captaron, me trajeron para la emisora en el año, a mediados del año 69. Entré como redactor y eso ahí. Después pasé a reportero y empecé a trabajar ahí como periodista empírico. Empecé también a pasar cursos y a superarme como periodista. En el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. El 26 de julio de 1967, la emisora Radio Isla de Pinos es inaugurada con el nombre CMBY Radio Caribe. Entonces hizo una encuesta para que las personas llamaran y dijeran qué nombre deseaban que tuviera la emisora. Orientado por el capitán Núñez Jiménez, Antonio Núñez Jiménez, de que Cuba es un archipiélago. Y comenzamos a identificar la emisora como en el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. Nacimos hace 60 años y adoptamos el nombre de un mar, Caribe, porque queríamos ser cauce con identidad clara, profunda y transparente. Y todavía no se había declarado oficialmente Isla de la Juventud. Isla de la Juventud se lo escuchamos decir a Fidel en la inauguración de una de las presas aquí de los embalses en la isla. Y él habló de la pretensión de hacer de esta la isla de los jóvenes, la isla de la juventud. Pero oficialmente todavía no había cambiado el nombre, ni había una disposición, pero ya la emisora se identificaba desde la isla de la juventud. En el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. Llega un momento en que la necesidad nuestra en la isla de personal era tal que le propusimos al jefe de capacitación del ICR hacer una visita a la escuela y llegar con los muchachos a entusiasmarlos para que pudieran hacer no su práctica docente, sino ya como trabajadores. Y surge un grupo, eran 2 camarógrafos graduados, eran 3 realizadoras de sonido, una locutora, y era ese grupo de muchachos y muchachas que vienen a fortalecer profesionalmente la emisora. En el archipiélago cubano, territorio libre en América, Radio Caribe, desde la isla de la juventud. Y tenía mucho miedo a hacer la locución, aunque ya me habían cantado por la buena voz, por la dicción y demás, pero yo, muerta de miedo, no quería ser locutora. Pero Mazorra, con ese olfato que tiene,
Yo llegué un día 6, nunca fui operadora de audio. Un día 14 de febrero de ese mismo mes que llegué, ya estaba sentada en una cabina haciendo locución con otro compañero. Años más tarde, aquella joven tímida transita por varias especialidades de la radio y termina asumiendo la dirección de la emisora durante 23 años. Pedro López Cerviño, en estos momentos fallecido, una persona que quisimos muchísimo, también buen hacedor de radio, además escribía, muy buena pluma, estaba de director de la emisora. Y se le presenta un problema y me dicen a mí que tengo que estar o debo estar 3 meses como aguantando ahí como director. Yo con tremendos miedos dije que sí, por 3 meses. Esos 3 meses se convirtieron en 23 años. Otro estudiante de la escuela de carpintería que por las condiciones que tenía en su voz lo fuimos entrenando como locutor, que era Luis Rodríguez, y por ahí viene la historia de Emiliana, la madre de Luisito, que venía a verlo periódicamente hasta que le propusimos a Emiliana quedarse aquí colaborando con nosotros. Casi todos los meses venía a la isla Carlos Puebla con los tradicionales. Ya era habitual en Carlos pasar por aquí, por la isla, y con su grupo recorrer los campamentos donde se estaban edificando tanto construcciones como plantaciones de cítricos y otras variedades. Y Carlos Puebla venía a un albergue, se quedaba en un albergue del Ministerio de Cultura, a la salida aquí al lado del río Las Casas. Y Carlos se levantaba por la mañana y arrancaba con su guitarra para el albergue nuestro. Y Emiliana le servía el café. Emiliana se responsabilizaba con el café, no solamente el de Carlos Puebla. Y la canción es porque Carlos descubre que Emiliana daba varios viajes en el día, desde el albergue a la emisora, y le traía café a los trabajadores de la emisora. Si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café, de tomar café. Hemos sido convocados a ser un medio para la gente, para los ciudadanos, porque el compromiso tiene que estar con nuestros oyentes. Pero hace falta esa bomba que tiene cada realizador, cada creador que vibra en el programa, sea de lunes a domingo, que sea de madrugada, que sea sábado, que sea domingo, que sea a cualquier hora, pero que usted lo siente. Y es una necesidad espiritual de lograr llevar ese mensaje, que es un mensaje que es tuyo, pero que tienes que compartir. Tienes el deber de compartir con los demás. Ese Premio Nacional de Radio del año 2012 es una cosa que me llenó de satisfacción. Lo tengo no solamente como un diploma en una pared, sino como la convicción de que la radio es mía, yo soy de la radio, Radio Caribe es mío, yo soy de Radio Caribe. En estas décadas, muchos han dejado huellas que han calado profundamente en el pueblo pinero, y algunos de ellos trascienden a emisoras de radio y televisión nacionales. Entre ellos, Malena Negrín, Manolo de la Rosa, Ismael Tamtac, Juan Carlos Tejeda, Amado Casero Morel, Alberto Rodríguez Ramos, Ibrahim Apú, Andrés Mazorra, Rafael Cao, Alberto Rigual, Marta Martínez, Mariela Pérez, Rafael Serrano, Antonio Nápoles, Carlos Fuentes, Julio Acanda, Flora Gómez, Mina Rodríguez Pantoja, Marixa González y Lorenzo Verdecia Arias. Una increíble historia ha vivido la radio pinera.
Este ha sido, sin lugar a dudas, La Voz del Pinero. Caramba por ver algún majar, y como tiene apuro la llevaré a la cueva, en donde le aseguro, caramba, que pronto lo verá. Ya los majaces no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó. Te acuerdas, te acuerdas. Se nos acabó el tiempo, pero volveremos a encontrarnos dentro de 7 días. Recuerde, aquí en Te Acuerdas. Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó,